de Liberación Nacional impulsarán un movimiento para buscar un candidato que garantice el triunfo electoral en el 2018. El exdiputado, figura con amplia trayectoria en Liberación Nacional, Bernal Jiménez, afirma que el resultado de las encuestas, con un escaso respaldo a la opción del expresidente Figueres Olsen como eventual candidato verdiblanco, obliga al partido a buscar una fórmula que atraiga el mayor apoyo posible de los costarricenses. Por supuesto que no, pero no es en la de Sid Gallup, en todas sale que el Partido de Liberación Nacional perdería con un candidato como él. Creo que en la situación de Costa Rica hay que buscar una persona que sea estadista, que tenga conocimiento bien del Estado, que tenga experiencia política, que tenga capacidad de decisión, ¿no? Y que tenga aceptación de la gente. Según el expresidente del Partido Verde y Blanco, en pocos días se prevé un movimiento a lo interno en esa agrupación política, en el cual él participará para impulsar una candidatura que garantice al PLN el triunfo electoral en el año 2018, aunque al mismo tiempo estima prematuro el inicio de los fuegos electorales en el PLN. Estoy de acuerdo en que los fuegos se rompan desde ahora. No lo considero conveniente para el país. En este momento hay proyectos fundamentales en la Asamblea Legislativa, fundamentales para el país, que es mejor analizarlo a la luz de aspectos programáticos, ideológicos, y no en el momento en que estén ya desatados los intereses políticos. En los últimos días, el diputado Rolando González anunció que también considera postular su candidatura en la Convención Interna Verdiblanca, luego de que la encuesta Sid Gallup le da un buen porcentaje de opiniones favorables. Ante preguntas que me han planteado los medios de comunicación y dirigencia en todo el país, he manifestado que no es una opción que descarte, así como no la tenía en agenda. Esta publicación me llama a reflexionar, a consultar con mi familia y con la dirigencia que a lo largo de muchos años me ha acompañado en diferentes proyectos. ¿Usted no vería una gran rivalidad y tal vez como hasta pensar que sería difícil contrincante u otros al expresidente Figueres? La misma encuesta me da una respuesta. La lista de personas de Liberación Nacional que integran esa relevante enumeración, todos son expresidentes o excandidatos o personas que han invertido millones de colones en su imagen en diferentes cargos o circunstancias. También el exdiputado guanacasteco Sigifredo Aiza considera postular su nombre a la precandidatura. Y yo no sé qué haría si no tuviéramos la 27. Estamos aquí ahora sí al aire para hablar sobre este tema. Hemos invitado a Claudio Alpizar, a Emilio Bruce y también a Daniel Calvo para que nos hagan un análisis de qué es lo que está pasando en Liberación Nacional. Está muy intensas esas aguas, es decir, se habla de muchas candidaturas, encuestas van, encuestas vienen, hablan de que los expresidentes salen, bueno, la de la Universidad de Costa Rica, CIEP para Semana de la Universidad habla de unos datos, en dos de las encuestas, por ejemplo, se habla de que no sale muy bien evaluado José María Figueres, en otra también se habla de que finalmente la evaluación hacia Óscar Arias es pequeña, se habla de un anuncio de la candidatura de Óscar Arias en agosto. ¿Qué está pasando en Liberación Nacional? Daniel Calvo, buenos días. Buenos días a don Emilio y a Claudio y a quien que nos acompaña. Yo creo que la situación que está viviendo el Partido Liberación Nacional pues es compleja en razón de que muchos ya hoy pues auguran un eventual regreso a Zapote, cosa que a mí me parece bastante complicado. Y si nos ponemos a hablar el tema de las encuestas, podemos observar cómo la simpatía partidaria, pues si bien lo logra ponderar muy por encima de otras agrupaciones, lo que yo creo que hoy enfrenta Liberación Nacional es que posiblemente pueda llegar a triunfar en una eventual primera ronda, pero muy posiblemente también
vaya a tener complicaciones muy pero muy grandes en una segunda ronda. Así que entendiendo este panorama al que se enfrenta, entendiendo esta complejidad del como partido. Como partido. Como partido parece siempre con mayor apoyo, ¿verdad? Con mayor apoyo. Aunque el 70% de la población todavía no se ha definido. Bueno, parece, ese es el gran tema, ese es el gran tema. Y yo creo que esa es la situación que todavía el Partido de Liberación Nacional, antes de tirar los fuegos electorales, como ya justamente pues han iniciado, debería estar pensando un poco en eso, porque me parece que sinceramente no me parece que la pueda tener tan difícil en términos prácticos de cara a 2018. Y la está tirando muy previo Emilio Brus, por ejemplo, con la precandidatura de José María Figueres, y también muy previo que ya haya un grupo de liberacionistas, no sé, pidiendo que no sea José María Figueres el candidato. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por su invitación. Las reglas de la paz no son las reglas de la guerra. Una campaña política es una contienda. De guerra. Es una contienda. Y como contienda que es, cada quien diseña su estrategia. Los fenómenos democráticos no son controlables como son otros procesos ingenieriles. La salida de la campaña que algunos tildan de prematura de don José María Figueres forma parte de una estrategia que pretende desgastar los argumentos que se levantan en contra de su candidatura y de su persona por los acontecimientos de Alcatel, el recibo de casi $1 millón, el juicio, los Valverde, en fin, que ha enturbiado su mensaje, su vida, que lo ha hecho enfrentar a situaciones pues desagradables de prensa. Por otro lado, la salida de dos candidatos, de don Sigifredo Aiza y de don Rolando González Ulloa, me parece que más que a intereses por ganar la candidatura, obedecen a estrategias regionales de cuotas de poder, y más siento yo que don Rolando se lanza para conseguir el primer lugar por Alajuela en la Diputación para su señora esposa, que una candidatura eventual a la presidencia. Son un poco los tomas y los dacas y los jaleos en la lucha del poder. Veremos si en septiembre don Óscar Arias confirma su participación. Creo que es positivo que en una democracia y en un partido democrático que restableció la democracia electoral en el país hace años, la contienda sea una contienda abierta y sea el voto de los partidarios. Muy abierta. Muy abierta. Muy abierta, sí. Porque se habla de Antonio Álvarez de Santa y Claudio Alpizar también como una posibilidad de candidato. Yo quisiera primero retomar lo que decía Emilio en relación a la estrategia. Muchas de las figuras que vimos en el periódico de la República o que aquí se nombran hoy que intentan sacar a José María Figueres del juego, tienen intereses políticos. Entonces hay que ver quién dice y quién pide que José María Figueres se haga a un lado del juego, porque dentro de ese marco de la estrategia... ¿El arismo lo está pidiendo? Bueno, eso es lo que digo. Pudiera ser que dentro del marco de la estrategia del arismo, lo más significativo para don Óscar Arias es llegar solo y no tener una contienda previa para la nacional. Y lo digo porque si usted revisa bien los datos del 2006, cuando el presidente Arias se promueve como candidato, tuvo en aquel momento a Antonio Álvarez como candidato, y la fuerza interna del arismo logró que Antonio Álvarez se hiciera a un lado, inclusive está saliendo del partido, y don Óscar logra ser candidato único. Entonces aquí puede haber un poco de estrategia por ese lado. Ahora bien, estamos hablando de un candidato a la presidencia que es expresidente de la República, como es el caso de José María Figueres, que toma una decisión que es mucho más difícil tomarla para un presidente, volver a ingresar a una contienda electoral, y no va a tomar una decisión de esos en una forma muy liviana, esperando salir de la contienda al primer movimiento que sienta negativo. José María Figueres, vuelvo al tema que planteaba Emilio desde el punto de vista estratégico, sabía que tenía que ingresar antes a la contienda electoral por todos esos pelillos en la sopa que vos hacías referencia, y que tienen que ser aclarados mucho antes, y que tienen que ser disipados, o que tienen que ser ya canzones en algún determinado momento,
cuando la contienda caliente. Entonces, aquí vemos diversas estrategias. En el caso de Sigifredo Aiza y de Rolando González, que el segundo, nada más a razón de que salió nombrado en una encuesta que tiene prácticamente es insignificante lo que representa Rolando González en esa encuesta, pero se anima un poquito. Y Sigifredo Aiza también pues tomó una decisión independiente de encuestas, pero ninguno de los cuatro que estamos hablando al interno de Liberación Nacional, e inclúyale usted Antonio Álvarez de Santi, representan nada novedoso en Liberación. O sea, aquí entonces la fuerza de los expresidentes es superior a esos otros, a Aiza, llame Antonio Álvarez de Santi, o llámelo Rolando González. La fuerza de los expresidentes es mayor porque los otros tres contrincantes no representan ninguna novedad, son figuras tradicionales de Liberación. Ahora voy a plantearlo de esta manera. Y los cuestionamientos que es decir, pero los expresidentes todavía no surgen con mucha fuerza. ¿Será por eso que surgen otros nombres tratando de ver la posibilidad de que, bueno, suceda el fenómeno Luis Guillermo Solís, Daniel Calvo? Me parece que muchos están conscientes que en Río Revuelto ganancia de pescadores, y creo que eso es lo que muchos eventuales precandidatos pues ya empiezan a sortear, de que una polarización tan grande entre las figuras de los expresidentes pues podría abrir paso justamente a una figura, yo no sé si de consenso, pero sí al menos a que esas dos figuras acarrearan un desgaste muy pero muy fuerte y que les permitiera a ellos surgir relativamente novedoso, porque como si bien lo apuntaba don Claudio, pues dentro de las figuras que hasta el momento suenan, me parece que todavía falta bastante de cara a las elecciones de 2018, pudieran llegar a surgir y ganar. Y creo que, Laura, lo mencionabas con el ejemplo de Luis Guillermo Solís. Si bien las encuestas son importantes, y me parece que es un dato que uno siempre pues al análisis debe de prestar atención, la pasada campaña nos dio una lección de que la persona que uno menos esperaba, que las encuestas prácticamente no determinaba, de un momento a otro termina surgiendo. Así que creo que no podemos descartar una sorpresa de esas, o inclusive por temas de coyuntura política, creo que los sucesos pueden llegar a impulsar la candidatura de alguno de esos dos expresidentes que la buscan, intentando pues tal vez perfilándolo un poco más de cara a un suceso particular que todavía pues de momento desconocemos. Don Emilio, bueno. Claudio Alpizar, interrúmpase con toda confianza. Daniel dijo algo muy importante, que es que en el 2014, no lo dijo esas palabras, pero es la interpretación que yo le doy, tuvimos una lección de que creer que las encuestas son determinantes y no comprender que las encuestas son un momento determinado de la historia, y creer que los candidatos, que los medios de comunicación, que las encuestadoras repiten como los nombres porque son la gente más reconocida, son los determinantes, es un error mayúsculo. Luis Guillermo Solís no era evaluado en el 2013 por ninguna encuestadora, era un completo desconocido, más que para los que estábamos de compañeros de él en la Universidad de Costa Rica, era completamente un desconocido, con un 4% hasta el 15 de enero del 2014, o sea, a menos de un mes surge. Entonces esa lección nos debe dejar claro que uno no puede descalificar porque aparezcan negativos o porque aparezca un candidato muy fuerte, a ninguno. Aparte de eso, aquí estamos comparando cosas desiguales, las encuestas. No va a ser candidato, por decirle algo, don Oscar y José María, solo uno va a ser candidato. Entonces no puedo comparar a los dos contra dos de la unidad, porque también en la unidad solo uno va a ser candidato. Entonces estamos en una previa donde se evalúan. Pero, por ejemplo, dentro del marco de la estrategia, otra vez, Emilio, don Oscar había anunciado que en junio tal vez tomaba una decisión. Sale una encuesta positiva para él y dice que mejor lo va a decidir en agosto. Después salen otras dos encuestas positivas y dice que en septiembre. ¿Por qué? Porque siente que las encuestas están trabajando para él. ¿Para qué va a adelantar su candidatura? Si las encuestas lo están beneficiando con muy buenos resultados. Emilio Bruce, su opinión. ¿Sobre? Bueno, no importa, tal vez sobre lo que están hablando ellos o sí, si... yo querría agregar nada más que Liberación es la minoría más importante, pero el partido más grande de todos es el de los indecisos. Y esa volatilidad fue la que eligió a don Luis Guillermo Solís, a quien nunca pudo alcanzar un puesto, una candidatura para diputado en el Partido de Liberación Nacional, donde siempre militó, razón por la cual muchos argumentan que se fue del mismo. Me parece que hay que tener mucho cuidado, como don Claudio Alpizar señalaba, al creer
en triunfalismo que las encuestas son definitivas. Las encuestas son una fotografía de una coyuntura. Varias encuestas van estableciendo una ruta. Creo que podemos tener sorpresas muy importantes, porque un candidato de Liberación va a ser ganador o perdedor de acuerdo con sus contrincantes, don Daniel. En eso le lleva usted toda la razón. ¿Quién va a ser el candidato? ¿Va a ser candidato del PAC don Otón Solís Fallas? Por el viejo PAC, por el PAC original, no por el PAC izquierdoso que ha estado en gobierno y que aparentemente no ha tenido éxito. Podría ser un candidato formidable. ¿Va a ser don Rodolfo Pisa o va a ser don Humberto Vargas? ¿Va a ser a don Rafael Ortiz, el de la Unidad Social Cristiana, que tiene un 8% del electorado? En consecuencia, de ese 51 que está ahí flotando, van a partir los votos ganadores y que van a definir probablemente en última hora, en la urna misma, en el momento de votar, quién es el ganador. Pero hay muy interesante lo que estás planteando. Todo el mundo quiere, ¿por qué hablamos más de Liberación? Porque sencillamente Liberación es el partido más grande. ¿Por qué hay más ebullición en Liberación? Porque cualquiera quisiera arrancar con la ventaja de tener un 30% de la población. En la encuesta del Sid Gallup, a mí me llama la atención de que dice que Liberación tiene un 30%. Y los demás partidos, todos sumados, pero todos, suman un 21%. O sea, todos juntos contra Liberación son 30 contra 21 en porcentajes. Y hay un 49, vos decís que es un 51 que aparece en otras encuestas, que definen que sí hay una mayor cantidad de gente que no está definida. Entonces estamos midiendo en las encuestas gente que no es candidata. El único de todos esos que es candidato es José María Figueres. Los demás ninguno. Es posible que cuando decidan ser candidatos los negativos aumenten. Hay que esperar. Y en el otro escenario que les planteaba de esos indecisos, por supuesto, que la mayor ebullición se da en Liberación, porque todo el mundo quiere arrancar con 30 pasos adelante. Eso es una ventaja para cualquiera que quiera ser candidato en un partido político. Lo que apunta don Claudio me parece vital, y quizás retomando algo que mencionó tanto don Emilio y que yo intentaba pues delinear al inicio, es que si bien es importante para el Partido de Liberación Nacional contar con ese 30%, el candidato será fundamental. Creo que la fórmula hoy para ganar una elección presidencial es un buen candidato y un partido político. Y creo que en la medida que esa ecuación no se logre, pues será muy, pero muy difícil que Liberación pueda alcanzar la elección de 2018. Además que, como lo mencionaba don Emilio, será vital ver la configuración respecto a otras fuerzas de quiénes son los candidatos o cuáles son las figuras que puedan surgir. Yo creo que teniendo muy en cuenta eso, Liberación Nacional también debería medir estratégicamente, visualizando cuáles pues serán esos candidatos y de cara a quiénes son esas figuras en otros partidos políticos, ver cuál es la mejor figura en su juego de ajedrez que debe de jugar justamente para las elecciones. Ya hay comentarios, Claudia, ya vamos y ya seguimos con esto. Sí, prácticamente, bueno, desde que iniciamos la mesa acá, ya la gente reaccionó en redes sociales y nos dice Federico Figueroa: lástima que piensen en castigar el triunfo de una cara, bombos y platillos, mejor fuera con un plan, con una visión. También pasa a decirnos Nicole: el PLN va a continuar perdiendo si la única preocupación es ganar y no construir un plan país, quiso decir, sí, que represente a la ciudadanía. Y tenemos también a José Dengo, que nos dice: ningún candidato garantiza el triunfo ni la derrota. Entre paréntesis, estos dirigentes parten de premisas equivocadas. Es parte de lo que nos hablan en redes sociales. A las opiniones, o seguimos también en la discusión. Me gustaría terciar en un aspecto, si me lo permiten, y es que la experiencia de la elección pasada va a dejar cicatrices sanadas, claro está, o chichotas, y que van a hacer a los electores actuar con más madurez y con más reflexión. Votaron por una cimarrona, por una caravana de la alegría, por una figura desconocida, simpaticona, que se expresaba razonablemente bien y que no había sido atacada, sin mayor reflexión. Y las expectativas altas no se lograron alcanzar. Pero también votaron contra el cansancio que tenían de Liberación Nacional. Eso era lo que iba a decir finalmente.
pero el voto en lo fundamental era para impedir que el Partido de Liberación Nacional mantuviera una continuidad en su permanencia por un tercer periodo. Ya eso no va a suceder, y creo que las personas a su vez van a tornarse un poco menos emotivas y un poco más reflexivas a la hora de escoger. Es difícil. Yo tengo dudas de eso. Yo siempre digo, y vos me has oído, Daniel, que algunos soñamos con el voto racional. Y ahí cuando hablan de un plan país y de que las elecciones no son así, seguramente esos ciudadanos que escriben son ciudadanos que su voto es muy racional. Pero en su gran cantidad la gente vota por las vísceras, vota por el corazón porque quiere a alguien o a un partido o algo mucho. O porque no quiere a alguien. Vota por el estómago porque su familia no, eso es diferente. Déjenme terminar y si los comento. Votan otros por el estómago, porque tienen hambre, porque tienen necesidades y tienen urgencias. Y entonces aquel que les propone votan. Y los que usted dice, esos no votan, esos votan por el hígado, odio a alguien, no soporto a alguien. Entonces el voto racional es mínimo en una campaña electoral. Todos quisiéramos que la mayoría de la gente votara. Y es muy posible que lo que vemos reflejado siempre en las encuestas es el voto menos racional. Eso es lo mínimo. Cuando alguien me dice a mí que va a votar por un plan país, yo le digo, bueno, qué bien, pero posiblemente usted está en el 1% de la gente que vota analizando un plan de gobierno. La mayoría de la gente vota por coyunturas, la mayoría de la gente vota por percepciones que generamos analistas, prensas y demás. Esa es la realidad. Si yo quisiera sacarlo, la realpolitik y pensar en lo que debería ser, seguramente me iría a lo racional. Pero el voto es un asunto meramente de una situación, de un momento específico donde yo me siento molesto o me siento contento con algunas actitudes. Si surgen estas figuras que son Sigifredo Aiza, la posibilidad de que Antonio, bueno, Rolando dice, bueno, no la quiero, pero tírame en el sombrero tal vez, o Antonio también, ¿son reacciones a que no vayan dos expresidentes? A evaluaciones y ya un movimiento dentro de Liberación Nacional que dice que no vaya Figueres porque con Figueres no yo diría que es simplemente decir, hay una alternativa más. Para los que no quieren a los expresidentes por las razones que juzguen, aquí hay uno más. Aquí hay una alternativa por la que ustedes pueden votar para que no se diga que cerraron las puertas a otras opciones. Pero queda descartado un candidato de consenso que hablábamos hace un tiempo también en una mesa. Tiene que ser uno definitivamente. Eso debió haber sido antes de que José María Figueres anunciara su candidatura. Y ahora que aparezcan más bien a Liberación Nacional le sirve. Esa ebullición le sirve a Liberación, que hayan 4, 5, 6 candidatos. Eso le genera un partido activo, un partido vivo, mientras que los demás, vea que aquí estamos hablando de Liberación Nacional, no hemos hablado de los demás partidos más que aleatoriamente para ponerlos como ejemplo, pero Liberación Nacional en esa ebullición capta la atención. Otro tema es que muchas de las candidaturas, yo no sé si las hasta el momento presentadas o muchas de las que pudieran surgir, porque yo no descarto que puedan surgir nuevas candidaturas a lo interno de Liberación Nacional, también podrían ser parte de una estrategia mayúscula de alguna de las figuras más importantes. ¿Y qué quiero decir con esto? En política se dice siempre el tema del término tureca, y el término tureca lo que quiere decir son prácticamente agrupaciones o candidaturas que tal vez están conscientes que no van a lograr justamente ese éxito, pero que buscan arrebatarle de alguna medida apoyos a cierta candidatura o a cierta agrupación. Creo que eso podría entrar en juego dentro de esta complicada y compleja ebullición que existe en el Partido Liberación Nacional y que no lo podríamos descartar. Además de que, como bien lo mencionaba don Emilio al inicio, también existirán otras precandidaturas que justamente lo que están es para, en caso de una eventual llegada a gobierno del Partido Liberación Nacional, reclamar cuotas de poder. Y hemos visto también en el pasado cómo se lanzan precandidaturas y justamente esos precandidatos pues terminan de diputados, terminan de embajadores, terminan en otros cargos importantes. Y creo que ya inclusive algunos diputados están visualizando que su mandato termina prácticamente en 2018 y que tienen que ver justamente qué harán con su vida posterior a esa fecha. Tanto iba a decir Emilio Bruno, no lo quiero interrumpir. Perdón, nada más señalar que hay figuras que se lanzan como herramienta de ataque de otras figuras para no perder la altura y el glamour y el prestigio y la estatura nacional e internacional
una figura lanza a otra para que ésta manifieste los insultos, los ataques, los denuestos, lance las granadas de fragmentación en las multitudes y de esa manera producir los efectos deseados sin involucrarse y lavándose las manos. ¿Eso es lo que está pasando? Eso podría suceder con algunas candidaturas que podrían terminar por aparecer. Lo que estoy es nada más describiendo el fenómeno que don Daniel había profundizado y que me parece que está dentro de las posibilidades, porque ya ha sucedido en el país, en otros partidos y creo que en el mismo Liberación en alguna medida en anteriores oportunidades. Pero vean qué interesante, para ampliar el panorama, para no solo hablar de Liberación Nacional, en lo que decías vos, Daniel. Todos los partidos tienen que preocuparse por un candidato atractivo, no solo Liberación Nacional, todos los partidos. No hay un solo partido que pueda decir, no lo puede decir Liberación, que es el partido más grande, que solo como partido, no importa quién es el candidato para salir adelante, no lo puede decir Liberación, mucho menos los demás partidos. Esto va a obligar a que los partidos políticos también hagan una revisión interna de cuál es su propuesta. La próxima campaña electoral puede ser todavía mucho más complicada que la anterior desde esa perspectiva de buscar un candidato atractivo. Alguna gente dice, parece que Liberación no llega al 40%, pero es el que está más cerca de un 40%. La unidad, las encuestas lo dicen, cuando sale bien sale un 9%, es el segundo. Si a Liberación estando en un 30% le cuesta llegar al 40%, pues a la unidad le cuesta mucho más, con 9%, al PACO, al Frente Amplio con 5%, mucho más. Entonces aquí es cuál candidato logra sumar gente, no solamente de sus huestes, porque a lo mejor los partidos políticos están presentando candidatos que es para su coro de estructura, para su gente, candidatos que le encantan a su coro. Pero el próximo candidato, y como fue la vez pasada, tiene que buscar gente que no esté en su coro, gente de otras latitudes, ese 49, ese 50% de gente que no tiene partido político, está esperando un candidato que le sea atractivo. Liberación Nacional tiene la ventaja de que tiene expertise, tiene mayor conocimiento, pero también dentro del marco de haber gobernado más veces, ha cometido más errores. Entonces, en esa evaluación que hace el ciudadano, ¿qué candidato le asegura a los partidos políticos sumar de otras huestes o de esos indecisos? Laura, quizá para agregar a lo que dice Claudio, es que me parece que hoy ningún partido político, ni con un buen candidato, puede ganar la elección sencillamente. Y entonces creo que estamos ante un escenario que yo tampoco podría descartar, que es lo que podríamos ver en un sistema presidencialista, que si bien es más difícil, un gobierno de coalición, donde dos o más agrupaciones se pongan de acuerdo y vayan unidos tal vez en torno a un candidato, formando un gabinete con figuras de diferentes partidos políticos para así afianzar, pues ojalá un caudal electoral que les permita ganar ya fuera en una primera o en una segunda ronda. Quería hacer una pregunta, pero ya tenemos que irnos. O sea que ustedes casi que con lo que están diciendo, un minuto, puede ser que este resurgimiento de nombres tenga que ver con herramientas que se lancen para ataque a otros candidatos, con candidatos que lanzan ese coro para alrededor de ellos. ¿Es eso, creen ustedes? Finalmente lo que está pasando en Liberación Nacional con ese resurgimiento de nombres. Creo que Liberación Nacional es un partido vivo que está... No reacciona a los expresidentes. Usando todos los mecanismos electorales y políticos posibles y dables. Creo que la tesis que don Claudio esgrimió debe ser recordada. Cualquier candidato de Unidad Social Cristiana, del PAC o del Partido de Liberación Nacional no gana con el coro de su partido. Tiene que importar votos de otras agrupaciones y de los indecisos. Y en consecuencia, todas estas opciones y todas estas reacciones acontecen alrededor de ese buscar el atractivo que traiga personajes de otros y votos de otras agrupaciones. 30 segundos cada uno. No, sin duda sí creo que esas son las variables que existen hasta el momento con este surgimiento de candidaturas. Me parece que surgirán muchísimas más en los próximos días y que terminarán pues de generar una mayor complejidad tanto a los expresidentes en contienda como a figuras que ya pues empiezan a perfilarse de cara a las elecciones de 2018. Liberación sabe que este gobierno tiene una muy mala percepción, el actual, y sabe que es el partido más grande, genera más ebullición, tiene vocación de poder y lo quiere. Se debate a lo interno entre los mismos candidatos, entre la historia de Liberación, expresidentes y candidatos que ya han estado en la función pública, y alguna gente piensa que Liberación Nacional
en una tercera opción, con algo novedoso, podría darle mucho más opciones. Eso es lo que estamos viendo en Liberación, pero todavía no aparece la opción novedosa. Entonces, dentro de ese marco, que no aparezca opción novedosa, los expresidentes siguen siendo la mejor opción para Liberación Nacional. Tal vez surge una mujer por ahí. Tal Pero ya vez, tenemos que irnos. tal vez. Ya tenemos que irnos. Hacemos una pausa y ya venimos. Agradecemos a Claudio Alpizar, a Daniel Calvo y a Emilio Bruce. Muchas gracias.